Hola, hoy vamos a hablar del Estado. El Estado y su función en la economía, el Estado como agente económico. Para esto vamos a empezar diciendo que el Estado es la organización social políticamente organizada que se encuentra en un territorio. Es decir, todas las personas que viven dentro de un territorio y están organizadas políticamente, se manejan a través de normas, a través de leyes, y existen en estos estados autoridades que gobiernan y las personas que son los gobernados. Quienes gobiernan tienen la función de hacer cumplir las leyes y organizar la sociedad para que esta sociedad progrese, se desarrolle en paz y viva dignamente. Es decir, que esta sociedad pueda satisfacer todas sus necesidades. Dentro de ese marco es que se desarrolla la economía. Dentro del Estado están los que producen bienes y las personas que adquieren esos bienes para satisfacer las necesidades. También, como habíamos dicho, están los bancos como impulsores del movimiento económico, financiando la mayor inversión de las empresas y la mayor inversión de las personas. Esto permite que haya un mayor flujo de bienes y dinero en la economía. Lo que busca todo Estado, como no solo es organizar la convivencia de todas las personas dentro del Estado, sino que estas personas vivan dignamente, que cubran sus necesidades. Obviamente lo que busca todo Estado es que en su economía existan muchos productores de bienes, de manera tal que puedan satisfacerse todas las necesidades de su población. Partiendo de la base siempre de que siempre las necesidades son mayores de los recursos. Pero bueno, como sabemos, existen aquellos países donde las personas pueden adquirir muchos más bienes y obviamente tienen sus necesidades cubiertas y satisfechas. Y esto es el ideal, la búsqueda de todo Estado, Estado fundamentalmente, cuando hablamos de Estado, hablamos de gobiernos, los gobiernos de cada Estado. El Estado, en su función de organizador social, obviamente, tiene autoridades y estas autoridades tienen que dictar normas para que pueda esta sociedad convivir en paz, que pueda haber este movimiento económico, que la economía fluya, que circule, que las personas puedan adquirir los bienes para satisfacer las necesidades, que las empresas puedan producir, que los bancos puedan realizar su actividad financiera. Obviamente que el Estado, para que estas personas, que hay algunas personas que se dedican a este orden social, obviamente trabajan específicamente en proyectar, normalizar, diagramar, estructurar este orden social, y es a los que los llamamos los funcionarios públicos. Con lo cual, el Estado tiene una serie de funcionarios públicos cuyas autoridades principales son el presidente, los legisladores del Congreso, senadores y diputados y jueces. Estas son las máximas autoridades que tenemos dentro del Estado, cuyo fin es una organización, una convivencia en paz entre todos los argentinos y que todos los argentinos puedan satisfacer la mayor cantidad de necesidades. Dentro de este marco, obviamente, el Estado necesita dinero. ¿De dónde va a sacar el dinero el Estado? El dinero del Estado lo saca desde las personas y de las empresas, también de los bancos. Todos aportamos al Estado. ¿Cómo aportamos? Con impuestos, fundamentalmente con impuestos, tasas provinciales. Pero la base es los impuestos. Con estos impuestos que nosotros aportamos al Estado, es con los cuales el Estado cubre los salarios de todos sus funcionarios públicos y empleados públicos que también trabajan dentro del Estado. Suele ocurrir muchas veces que el Estado, más allá de cumplir sus funciones básicas,
también interviene en la economía de manera más activa. No solo se dedica a su rol de normalizador social u organizador social, sino que toma una iniciativa, un protagonismo dentro de este circuito económico. Entonces hablamos de países con estados más intervencionistas en la economía o menos intervencionistas. Hay distintas doctrinas económicas en el mundo que algunas plantean que el Estado no debiera intervenir en la economía, solamente su intervención tendría que ser mínima, reducida a su función de organizador social, y otras teorías que dicen que el Estado debe intervenir en la economía y controlar la economía y manejarla. La realidad es que la historia nos ha demostrado que si el Estado no interviene en la economía, muchas veces puede ocurrir que haya un aprovechamiento de aquellas personas o aquellos agentes más poderosos económicamente en perjuicio de los más débiles, que siempre son las personas asalariadas que trabajan en una empresa. Entonces, para evitar esto, es que el Estado ha intervenido y llegamos en algunos casos a plantear teorías donde el Estado asuma el control total de la economía, y el control total, obviamente, esto implica control total de las empresas y control total de los bancos. ¿De dónde saca plata el Estado? El Estado, obviamente, dijimos, saca plata de los impuestos que le cobran a las personas, a las empresas y a los bancos. Pero también el Estado puede, a su vez, pedir prestada plata. Y a veces el Estado pide prestada plata a los bancos, pide prestada plata a las personas o pide prestada plata a las empresas, a través de lo que se llama deuda pública. El Estado emite deuda pública. Es decir, emite los llamados bonos. Y entonces la gente compra un bono de, vamos a suponer, 10 pesos. Y el Estado dice, listo, recibe esos 10 pesos, le da un bono a las personas de 10 pesos. Pero bueno, esos bonos que recibe a valor de 10 pesos, el Estado se los va a devolver con un interés. Lo mismo que hacen los bancos cuando prestan dinero. El Estado necesita dinero, emite un bono, la gente compra el bono y el Estado se los va a devolver al bono más los intereses, y ahí va a estar la ganancia de estas personas que prestaron su dinero. Lo mismo las empresas que compran bonos. Entonces, ¿qué otra manera tiene financiarse el Estado? El Estado se financia a través de los impuestos, de las tasas, de la deuda pública que tome prestada, de los agentes que circulan en la economía dentro del Estado, pero a su vez el Estado, si quiere, puede pedir préstamos al exterior. Y ahí va a pedir a bancos internacionales, como el Banco Mundial, que es un banco que presta dinero a estados, no a personas ni a empresas, a estados, el Fondo Monetario Internacional, que presta plata al Estado. Esa plata que viene al Estado, obviamente la manejan los funcionarios, presidentes de su momento, con la idea de, muchas veces, en realidad la mayoría de las veces esta es la idea, de mejorar la situación económica de todo el Estado. Obviamente el Estado, cuando pide préstamo al exterior, tiene que devolverlo más un interés. Ahora, ¿por qué razón el Estado puede llegar a quedarse sin dinero? Porque muchas veces el Estado interviene en la economía ayudando a veces a empresas para que produzcan más, o a veces a personas para que tengan mayor capacidad económica, o bien ayudando a personas que no entran dentro del sistema, que no están dentro del sistema económico, porque, por ejemplo, los desempleados. Los desempleados son personas que no tienen trabajo, y como no tienen trabajo no reciben salario, y si no reciben salario no pueden comprar. Y si no pueden comprar no pueden satisfacer sus necesidades, en algunos casos ni siquiera las básicas. Entonces, ¿qué hacemos con estas personas dentro del Estado que no tienen trabajo y no tienen ingresos?
el Estado las ayuda con una subvención, con un plan. ¿De dónde saca el Estado esa plata? Obviamente la tiene que sacar de mayores impuestos, de mayor deuda o de mayor préstamo. ¿Qué es lo sano? ¿Qué es lo que debería ser? Lo que debería ser es que el Estado no necesite financiar a personas desempleadas o empresas en bancarrota. Lo que debería ocurrir en una economía sana es que este circuito económico funcione por sí solo, con empresas produciendo, con trabajadores trabajando en estas empresas, sin desocupación. Esto sería lo ideal. Cosa que el Estado no tenga que intervenir. Pero muchas veces la economía no anda tan bien, no hay tantas empresas, no todas las empresas están empleadas, empieza a haber mucho desempleo y ahí el Estado cuando sale a ayudar a estas personas. El problema es que, obviamente, esto debería ser algo transitorio, esporádico, hasta que la economía crezca, aparezcan nuevas empresas que tomen a esta gente desempleada y todos puedan adquirir sus bienes del dinero que recaudan sin que el Estado tenga que ayudarlos. Esto es la idea y el fin de la economía. Pero bueno, no ocurre siempre, y a ese ideal de no intervención del Estado por necesidad es lo que tienden y buscan todas las economías. En la Argentina a veces el Estado ha intervenido más o menos en la economía dependiendo de los gobernadores de turno, las ideas económicas del momento. En algunos casos el Estado también interviene comprando o instalando empresas. Entonces, existen las empresas privadas, existen las empresas estatales que obviamente toman gente y la idea de las empresas estatales era que tomen gente y generen bienes. El problema de toda empresa es que esta empresa, para que funcione, tiene que producir bien, bueno, barato y generar ganancias. Si esta empresa produce poco, produce mal y vende poco, obviamente se queda sin ventas y si queda sin ventas, quiebra, desaparece. El problema a veces que ha ocurrido es que el Estado, cuando tiene empresas del Estado, si la empresa anda bien, es una ganancia para el Estado. El tema es si la empresa anda mal, el Estado empieza a subvencionar no solo a la gente que pueda estar desempleada del sistema, sino a la empresa a cubrir las pérdidas de esa empresa. Y entonces el Estado cada vez necesita recaudar más plata de empresas y personas. Y cuando el Estado recauda más plata, la deja con menos plata a esta gente para que compre y con menos plata a esta gente para que produzca. Entonces, este produce menos, compra menos, y si compro menos, adquiero menos bienes, no cubro mis necesidades. Entonces, siempre tiene que haber un equilibrio de manera tal que la contribución que hacen todas las personas al Estado no se transforme en un perjuicio a la economía, donde los impuestos que cobran el Estado me generan a mí una pérdida tal que no me permiten adquirir bienes y empiezo a tener necesidades, o visto del otro lado, donde me genere tal perjuicio que no puedo producir más porque es mucho el dinero que pierdo o la empresa pierde en contribución al Estado y cada vez produce menos y obviamente cada vez vende menos y tiene menos plata y genera menos bienes para cubrir estas necesidades. Es un delicado equilibrio al que todo gobierno, y esto es responsabilidad de los gobernantes, deben llegar. El Estado tiene que existir, no hay duda, porque tiene que cumplir una función de organizador social, pero a su vez, si interviene en la economía, debe hacerlo de manera tal que su intervención no provoque perjuicios ni por este lado ni por este, sino que sea un motor también de la economía.
en tiempos de coronavirus, hoy estamos viendo de qué es lo que ha pasado. Estas personas tienen que quedarse en la casa. Si se quedan en la casa, no están consumiendo, porque no están yendo al restaurante, no están yendo a espectáculos públicos, no están yendo a trabajar, no están gastando. Entonces, no consumen. Esta empresa tiene que parar de fabricar porque no tiene gente que le compre. Entonces, si no tiene gente que le compre, no recibe dinero. Si no recibe dinero, no paga sueldos. Este que no trabaja no percibe sueldos y cada vez cobra menos porque está comiéndose sus ahorros. ¿Qué es lo que podemos hacer? Que esto es lo peor que le puede pasar a una economía, que se cierre el consumo o que se cierre la producción. En cualquiera de los dos casos, el circuito se cae. Y si se cae, no hay circulación de bienes para satisfacer las necesidades. En este caso de pandemia, estamos ante un cierre del consumo forzado que está provocando el cierre de las empresas. Y esto está paralizando nuestra economía. ¿Quiénes están dando un auxilio? En este caso, el Estado está otorgando plata a la gente y está otorgando auxilio a las empresas. El tema es que si este Estado, esa plata que está dando, es una plata que tenía ahorrada, no genera un mayor inconveniente, me quedaré sin ahorro. El problema es que nosotros veníamos de una economía donde el Estado no tenía casi plata, y entonces esta plata que estamos dando es una deuda futura que la economía argentina se está generando y que seguramente va a traer algún problema en el futuro. Con esto damos por terminado este pequeño video. Nos vemos en la próxima clase para seguir hablando de economía.